Este es el video de la segunda parte de la sexta práctica de laboratorio llamada Leyes de Kirchhoff del Laboratorio de Electromagnetismo de la Universidad de Pamplona. Vamos a ver primero el esquema del circuito implementado para la toma de datos en nuestro laboratorio, el cual va a ser explicado a continuación. Entonces tenemos la disposición de la resistencia 1, resistencia 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una fuente de voltaje B1. Entonces esta es la notación de fuente, esta es la notación para las resistencias y estos círculos son los nodos en nuestro montaje de laboratorio. Entonces vamos a proceder a montarlo en nuestra protoboard. Bueno muchachos, como ven acá ya he montado mi protoboard, el circuito que nos daban en el laboratorio. Pero antes de eso les voy a dar una breve explicación de cómo es la configuración de las líneas de continuidad en dicha protoboard, en esta blanca. Entonces observemos que aquí aparecen una serie de orificios, ¿cierto? De forma horizontal. En esta parte horizontal quiere decir que todo lo que conecta acá está en continuidad. Quiere decir, en otras palabras, todos estos 5 orificios me representan un solo nodo. Todo lo que se conecta acá comparten el mismo nodo. Lo mismo sucede con todas las líneas de forma horizontal en la protoboard, a excepción de la siguiente línea. En esta línea que está acá, la continuidad es bajando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos 5 orificios que estoy mencionando en esta línea van en continua. Aquí es de forma vertical. Entonces, este es un nodo y este es un nodo totalmente diferente. Observen acá que aparece una notación de W, eso quiere decir que hay corto acá. Si yo quiero hacer una continuidad de toda la línea completa de la protoboard, debo conectar un cable de acá hasta acá o una resistencia que una punta acá y la otra acá y quedaría en continuidad. Te repito, los nodos son de forma horizontal. Aquí también sucede lo mismo. Observen que aquí hay una franja, una ranura. Entonces, si yo quiero que todo este nodo esté en continuo, debo poner un elemento que conecte este nodo con este otro nodo. Entonces, siguiendo esos pasos y viendo nuestro circuito, vamos a ver la resistencia número 1. Entonces, la resistencia 1 va a compartir este nodo. En este nodo van a estar llegando ¿quiénes? R2 y R3. Entonces, observen que mi resistencia 1 es la que estoy seleccionando. Entonces, el nodo que estoy tomando es este que está acá, que se logra ver, ¿listo? Observen que cuando la resistencia llega acá hasta acá, me hace una conexión, quiere decir que toda esta fila va a ser un solo nodo, que me va a representar el nodo de acá. Entonces tengo la resistencia 1, conecto una punta acá y la otra punta en este nodo, y a esta misma punta voy a conectar ahora la resistencia 2, observen que llega ahí. Entonces observen que la pata está acá, ¿cierto? En este mismo orificio, en la misma línea, entonces conecto la resistencia acá y mando otra pata a otro nodo, porque esta resistencia 2 tiene otro nodo diferente. En este caso he seleccionado el nodo que es de forma vertical, la última fila. Listo, entonces ya tengo conectado en este mismo nodo la resistencia 1 y 2. A esa resistencia, a ese mismo nodo, a este nodo que estoy mencionando, va a llegar la resistencia 3. Pero observen que la resistencia 3 es esta, la coloqué bajando. La idea es tratar de replicar lo más posible el circuito de forma similar a el montaje teórico. Entonces observen que en este nodo, que es el mismo, llega la resistencia número 3, ¿cierto? Y esta va en disposición hacia abajo. Entonces en este nodo solamente hay 3 elementos. Voy a hacer un breve acercamiento. Entonces observen que ahí están las 3 resistencias conectadas en el mismo nodo. Procedemos ahora a continuar con los otros elementos. Entonces ahora tengo que la resistencia 3 llega a un nodo, una de sus patas llega a otro nodo diferente, que es este nodo de aquí abajo. ¿Listo? Y a ese nodo, ¿quiénes van a llegar? Una resistencia 4. Esta R4, que es la que tengo acá, observen que está de forma horizontal, también se dispone a llegar al mismo nodo, o sea, toda esta fila, al cual llega R3 y R4. Pero la pata de este R4 llega a otro nodo, que es el nodo que comparte con R2. Recuerden que ese nodo es el nodo vertical. Entonces observen que esta otra patica llega a la misma nodo de la resistencia 2 y 4. Seguimos ahora, observen que ya conecté R3, R4, nos hace falta conectar R5. Entonces en R5, una de sus patas llega a este nodo. Observen que R5 está hacia abajo, de forma vertical, también la dispuse de forma vertical, y su pata que está acá, llega al mismo nodo. Y con eso ya conectado a esta parte. Va a hacer otro acercamiento para que observen que la disposición es las que les menciono. Entonces observen que las 3 resistencias están en el mismo nodo. R3, R4 y R5. Continuamos con el montaje y nos hace falta conectar R7 y R6. Entonces saben que R5 tenía un nodo aquí arriba, una pata,
Ahora vamos a conectar el otro nodo, que sería la otra pata. Entonces sería el último nodo el que está acá, al final. ¿Listo? En este nodo observemos que tenemos a R5, ¿cierto? Y tenemos R6. Entonces una de las patas llega a R6, que sería esta que se forma horizontal hacia la derecha. Entonces es el mismo nodo, una pata, y la otra pata tiene a la terminal de R2 y R4. Y esa terminal es esta, el último nodo. Entonces R6, y nos falta R7. R7 comparte un nodo y está de forma horizontal hacia la izquierda. Observemos que es R7, punto, y llega hasta acá. ¿Listo? Con eso ya tendríamos casi todo a nuestra disposición. Pues va a ser el otro acercamiento para que vean de mejor forma de que tengo todas estas tres resistencias en el mismo nodo en común. Me hace falta conectar en mi circuito el voltaje. Entonces, ven que tiene una pata larga. Esa pata larga se conoce como el polo positivo. Entonces, yo he tenido aquí una conexión. La voy a conectar a la resistencia 1, porque la fuente llega al nodo de R1, solamente el de R1. Y voy a tener este cablecito que he conectado a mi fuente, que sería acá el de R1, ¿cierto? Debe ir conectado lo mejor posible. Y hago la misma conexión con otro cable de fuente, que va a ser el negativo, ¿cierto? En la línea pequeña de la fuente va a ir al extremo de la resistencia 7. Recuerden que la resistencia 7 era esta. Entonces voy a disponer mi cable, el cual lleva la conexión, y tendríamos en el nodo de R7. Con esto yo he configurado ya mi protobar, mis resistencias de acuerdo al montaje de circuito, y ya puedo tener las mediciones de voltaje y corriente en cada uno de los elementos. Una vez armado nuestro circuito en la protoboard, procederemos a llenar los datos de tensión en nuestra tabla número 1, haciendo uso del multímetro. Entonces vamos a llenar el voltaje para cada una de las resistencias, que sería el valor de voltaje de la resistencia 1 como voltaje 1, el de la resistencia 2 como voltaje 2, y así sucesivamente, donde el voltaje total va a ser el voltaje suministrado por la fuente. Entonces vamos a ver cómo se hacen las mediciones en el multímetro del voltaje en nuestro laboratorio. Bueno, muchachos, vamos a medir ahora lo que es voltaje en nuestra tabla. Entonces tenemos nuestro circuito, tenemos nuestro multímetro para las mediciones, y tenemos lo siguiente. Observen que tenemos el cable naranja, el cual viene de la fuente, que es el polo positivo, y el cable amarillo, que vendría siendo nuestro polo negativo de la fuente. Vamos a primero, antes de medir con el multímetro debemos configurarlo en la escala adecuada. Para eso vamos a colocarlo en la escala de voltajes. Anticipo desde ya, la fuente que yo suministro tiene un valor superior a 2 voltios, entonces por ende, si lo dejo en 2 voltios van a haber valores que no puedo registrar. Lo voy a dejar en una escala de 20, hacemos un zoom para que vean. ¿Y por qué hago esto? La idea siempre es dejar que el multímetro esté sobre una escala del dato real. Cuando yo no conozco cuánto es el voltaje que suministra un elemento, o la corriente, etcétera, uno procura dejarlo en la valor más grande de la escala. En este caso en 20 nos funciona. ¿Y cómo se mide voltaje? El voltaje se mide de la siguiente manera. Yo coloco una punta del multímetro en un elemento, ¿cierto? Y la otra punta en otro elemento. En este caso vamos a medir primero el voltaje en nuestra fuente. Entonces lo que yo hago es coloco una punta, en este caso la roja arriba, ¿cierto? En polo positivo, y la otra en la parte de abajo de la fuente. El valor que vamos a registrar en la pantalla va a ser el voltaje total, que se va en la tabla número 1. Y el valor es el siguiente. Entonces veámoslo mejor. Y es el siguiente valor de 4, el que se muestra en la pantalla. ¿Listo? Ese es el que deben marcar como voltaje total. Vamos ahora a mirar el voltaje en la resistencia número 1. Entonces, coloco una pata de la punta del multímetro en un extremo de la resistencia y la otra en el otro extremo. Dejemos que cargue, que calcule. Y ese sería el dato que yo marco para la resistencia número 1. Ese es el voltaje de la resistencia número 1. Vamos a mirar el voltaje en la resistencia número 2. Tenemos que se estabilice. Y ese es el voltaje en la resistencia número 2. Vamos a mirar el voltaje en la resistencia número 3. Dejemos que se estabilice. Y observen lo siguiente, muchachos. Me está dando un dato negativo. Eso es por la orientación de las puntas. Si yo quiero que me dé positivo, lo que hago es invertir las puntas. Veamos a ver. Invierto las puntas. Y eso nos daría el mismo valor, pero de forma positiva. Entonces, si en las muestras que estoy registrando me da positivo o negativo, yo anoto solamente el valor positivo. Entonces vamos a volver a medir ahora sí la voltaje en la resistencia 3, en la 3. Entonces nos va a dar la marca lo siguiente y nos da el siguiente dato. Ese es el voltaje en la resistencia número 3. Procedemos ahora a medir la voltaje en la resistencia número 4.
Tenemos que se estabilice. Y ese es el voltaje en la resistencia número 4. Procedemos ahora con la resistencia número 5. Y ese es el dato que nos marca. ¿Listo? Voltaje en la resistencia 5. Vamos ahora a hacer en el voltaje en la resistencia número 6. Tenemos que estabilice. Y ese es el dato del voltaje en la resistencia número 6. Y vamos ahora a hacer el voltaje en la resistencia número 7. Recuerden lo del signo. Si da negativo, lo voy a colocar positivo. Entonces, voltaje en la resistencia número 7. Tenemos que se estabilice, ¿cierto? Y ese muchacho es el voltaje en la resistencia número 7. Y sería todo lo que nosotros debemos marcar o anotar para nuestras partes de voltajes en la tabla número 1. Finalmente, vamos a medir los datos de corriente en nuestra tabla número 1, haciendo uso del multímetro. Entonces, procedemos a observar dicho proceso. Bueno, muchachos, ahora nos vamos a disponer a medir corriente. Entonces, para medir corriente se van a hacer los mismos pasos. Entonces, debemos colocar el multímetro en la escala de corriente, pero recuerden un paso fundamental que es el error que se comete siempre. La punta del multímetro positiva se debe cambiar para medir corriente. En este caso, el multímetro que tengo acá, esta misma punta funciona para medir el valor de corriente. ¿Listo? Tengan cuidado, hay multímetros que tienen solamente a disposición para voltaje y ohmios. ¿Listo? Este punto es para corrientes pequeñas, el otro es para corrientes grandes. ¿Listo? Entonces, como es con una corriente pequeña en miliamperios, la voy a bajar acá. ¿Listo? Pero es un paso que hay que tener en cuenta cuando utilicen otros multímetros. Esos multímetros miren qué punta mide. Por lo general, los otros multímetros miden voltaje y resistencia nomás, y la corriente la tienen en otro orificio, entonces deberían mover la punta. En este caso, el multímetro no se debe hacer eso, ¿listo? Por la disposición, porque es para corrientes pequeñas, ¿vale? Entonces vamos a medir ahora sí nuestros datos. Entonces giro la perilla para colocarla en corriente, observemos que corriente en continuo está en esta región, giro la escala. Sucede y pasa que cuando uno no sabe en qué escala se encuentran las corrientes o los datos, lo más recomendable es siempre dejarlos en una escala grande, ¿cierto? Entonces, digamos, micro es muy pequeño, lo voy a dejar como en el orden de los 200 miliamperios para prevenir que el equipo se dañe. ¿Listo? En este caso, el fusible del multímetro. Pero siempre recomendable es dejar una escala alta. Voy a dejar en esa escala de corriente, ¿cierto? Y voy a proceder a hacer la medición. Entonces, ¿cómo se hace la medición de corriente en cada una de las resistencias? Entonces, vamos a empezar por la resistencia número 1. ¿Listo? Para medir la resistencia número 1, que es la que estoy señalando con la punta negra, ¿qué se debe hacer? Abrir el circuito. Es decir, retiro una de sus patas de su ubicación, ¿cierto? Lo sacamos y la llevo a un nodo totalmente diferente. Observen que el nodo que compartía era este. Lo llevo a un nodo totalmente diferente, allá aquí arriba, ¿cierto? Lo que se hace es abrir el circuito. Y lo que se dispone ahora es, con las otras puntas del multímetro, toco una punta a la nueva posición, que es donde está arriba, ¿cierto? Y la otra punta la llevo a la nueva ubicación, o la ubicación anterior. O sea, una punta, repito, va a la pata que yo abrí, y la otra punta se mantiene en el lugar donde estaba. Y eso nos está dando una corriente que es la siguiente. Entonces esperemos que se nos estabilice. Y ese sería el dato. Aquí sucede lo mismo que con el voltaje. Debemos anotar el valor positivo. ¿Listo? Eso es por el orden de las puntas. Y recuerden que la escala está trabajando en miliamperios. Entonces el dato que nos está dando acá está multiplicado por miliamperios. O sea, sería este número miliamperios. Ahora vamos a disponer para la segunda resistencia. Bueno, muchachos, entonces lo que hice ahora para la resistencia 2, recuerden siempre volver a poner la resistencia en la misma posición. Entonces la resistencia 1 la llevé al mismo lugar. Entonces para la resistencia 2 voy a hacer lo mismo. Siempre se abre el circuito. ¿Qué es eso? Quitar una pata, abrirla, llevarla a otra posición. Recuerden que el nodo es este. Entonces llevo esta pata a una nueva posición, ¿cierto? A un nodo diferente. Lo pueden conectar o dejarlo abierto si quieren. La idea es mejor conectarlo. Entonces una punta del multímetro va a venir acá, ¿cierto? A la punta que yo abrí. Y la otra punta va a ir al lugar donde están conectadas. Entonces voy a mostrarles el dato, vamos a esperar que se estabilice, y este sería el valor de nuestra corriente. Va a ser de este valor, recuerden que está en la escala de miliamperios, ese es el dato de corriente para la resistencia número 2. Ahora vamos a hacer con la resistencia 3, recuerden llevar la resistencia al lugar nuevamente, ¿cierto? Lo conecto, y vamos a tomar ahora el de la resistencia 3. Entonces abro una pata, observen esta pata que está en este nodo, la abro a otro lugar, entonces pongo una punta ahí, y tomo la otra punta acá,
¿cierto? ¿Dónde están nuevamente? Esperemos que se estabilice. Y este, muchachos, es el dato de corriente para la resistencia número 3. Entonces, volvemos a tomar la resistencia, lo ubico en su lugar, bien ubicada, y voy a mirar al de la resistencia número 4. Entonces, ¿qué hacemos? Retiro una de las patas, voy a retirar esta pata, la llevo a un nodo totalmente diferente, uno que no se comparta con ninguno, pongo una punta en esa posición, y una en el nodo anterior. Entonces, el punto del nodo anterior es este, y este es de la posición anterior. Y vemos que se estabilice la corriente, vemos que se estabilice, y este sería el valor de corriente, ¿cierto? Recuerden que va con la escala de miliamperios, ¿listo? Entonces sería 0. El dato que tenemos, miliamperios. Entonces ahora hacemos los mismos pasos, llevo la resistencia al lugar donde se encontraba en un principio, conecto bien, y vamos a mirar a la resistencia 5. Entonces voy a abrir esta pata, la llevo a un nodo totalmente diferente, y pongo una punta acá, ¿cierto? En la pata que abrí y en una punta donde está. Esperamos que se estabilice. Y este, muchacho, es el dato de corriente en miliamperios para la resistencia número 5. Sigo haciendo los procesos, llevo la resistencia al lugar original, que no se nos vaya a equivocar, tengan cuidado con los nodos, ¿cierto? Que queden bien conectados. Ahí sigue la conexión. Y voy a tomar la resistencia número 6. Entonces, la resistencia es esta, la voy a abrir su patica, la llevo a un lugar totalmente diferente, la voy a dejar ahí abierta, pongo una punta ahí y de otra donde se encontraba. Entonces dejamos que se estabilice el dato. Y este, muchachos, es el dato de la corriente para resistencia número 6. Entonces procedo a colocarla en su lugar otra vez, en el nodo pertinente. Tengan cuidado, a veces uno se confunde. ¿Listo? Y voy a hacer lo mismo para la última resistencia, la resistencia 7. Entonces tengo esta pata, la voy a abrir y la voy a llevar a un lugar totalmente diferente. Entonces una punta va a ir en el lugar que abrí y una donde se encontraba. Y voy a dejar que se me estabilice el dato. Y este, muchachos, es la corriente para la resistencia número 7. Vuelvo y repito, recuerden que está en escala de miliamperios. ¿Listo? Y, muchachos, con eso ya puedo completar la tabla número 1.